Venir a Soria es siempre una maravilla y lo agradezco mucho. Y estamos en el sitio donde mejor se está en Soria a estas horas de un día como hoy, o sea que es una cosa para disfrutar. Cuando vienes a un sitio así, siempre hay una persona que ejerce las funciones de ángel de la guarda. Y conmigo ha sido Marisol, para que yo llegase bien aquí. Entonces lo agradezco mucho y a todo el equipo del campus de Soria de la Universidad de Valladolid. En todos estos cursos siempre hay un ponente rarito. Y yo digo, no tienen que buscar más, el ponente rarito soy yo. Y yo tengo una doble naturaleza y es de lo que quería hablar un poco. Yo me gusta escribir, me gusta mucho escribir. Y cuando la gente me pregunta cuántos libros tienes, que es como cuando te preguntan los alumnos de cuántas páginas tienes que hacer el TFG, digo, tengo los que he podido, ¿no? Y he querido. Y siempre me agarro a que Asimov escribió 500 y pico libros, entonces siempre pienso que todavía me queda un camino por recorrer. Y la segunda naturaleza es como neurocientífico. Yo me dedico al cerebro. Y es la estructura más fascinante del universo, el cerebro humano. La más compleja y la que más nos importa. Yo a veces se lo digo de una forma sencilla, tú eres tu cerebro. Tu pasado, tu presente, eso que llamamos forma de ser, tu futuro, tus planes, tus proyectos, todos residen en tu cerebro. ¿Vale? Entonces, el cerebro humano, luego les enseñaré, tiene algunas cosas peculiares y esta frase me fascina para empezar la charla de esta tarde, ¿no? Elie Wiesel, que escribe sobre temas muy duros, tiene esta frase que me parece preciosa, ¿no? Que es que dice que Dios hizo al hombre porque él, Dios, ama las historias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Sorprender a Dios creando cosas de donde no existían. Y eso lo hacemos cuando contamos un relato. Y lo llevamos haciendo desde siempre. Entonces, ahora hace calor, pero tienen que retrotraerse, imagínense que estamos en Soria en invierno. ¿Vale? Hasta hace muy poco tiempo, pero muy poco, no teníamos televisión, no teníamos internet, no teníamos radio. Los periódicos no llegaban. ¿Qué era lo que podíamos hacer? Sentarnos cerca del fuego. Busqué en la Filmoteca de Castilla y León y encontré esta foto. Esta. Esos son nosotros, somos nosotros. Al lado del fuego, en una de las casas, se avivaba la lumbre y nos sentamos allí, a un lado los hombres y a otro las mujeres, porque, ojo, no hay que confundir. Los niños correteaban de un lado a otro. ¿Y qué es lo que hacían? Contar cosas. El que había ido a Mil y había tenido la suerte de que tocase en Melilla, hablaba de cómo era África. Y el que había viajado a Madrid, hablaba fascinado de las calles de Madrid. Y los asesinatos más terribles y las historias. Y eso es lo que hacían en esas largas tardes, cuando oscurecía a las 5:30, a las 6 de la tarde, contar historias. Y el mensaje clave de esta tarde, de esta hora que vamos a compartir, es que todos tenemos una historia que contar. Y que es más importante de lo que creemos. Todos llevamos nuestras historias de lo que nos han hecho creer que es nuestro país, de lo que nos han hecho creer que era nuestra familia, de la forma en que nosotros mismos nos describimos a nosotros, ¿vale? Entonces, ¿quién es? Bueno, a ver si cuando la pregunta sea más difícil participan también, ¿eh? ¿Les cae bien ET o les cae mal? Bien. Levanten la mano los que les parece simpático. Los que les parece antipático. Mi hija le tiene miedo, ¿vale? Pero en general nos cae bien. Y es porque los responsables de la película hicieron un truco, que es ponerle unos ojos muy grandes y una nariz muy pequeña. ¿Quién tiene los ojos grandes y las narices pequeñas? Los niños. Los niños. Y las crías de los animales, exactamente. Entonces, nos generan, sin darnos cuenta,
una atracción, una simpatía, una cercanía, un cariño, porque nos hacen recordar a la infancia, a los cachorros, a las cosas más tiernas que tenemos a nuestro alrededor. Vale. Pero ahora la pregunta es, imagínense que ET ha bajado aquí en Soria, en el campus, y se encuentra con unos animales aquí dentro de una sala de dos patas, bípedos implumes, como creo que dijo, no sé, Platón. ¿Qué creen que le llamaría la atención? ¿En qué somos particulares los seres humanos? Hablamos, tenemos un lenguaje sofisticado que usamos maravillosamente, estamos constantemente comunicándonos. Cuando dicen que nuestros alumnos, y yo lo digo también porque cometo errores como todos, que no leen, están constantemente leyendo, solo que no leen lo que yo querría que leyeran. ¿Vale? Pero leen constantemente. ¿Vale? Escriben constantemente, todas las horas. Vale, bueno, entonces, lenguaje, ¿qué más cosas tenemos los seres humanos? No. ¿Sentimientos? ¿Los perros tienen sentimientos? Entonces no me vale. He dicho cosas específicas de los seres humanos. Inteligencia. ¿Vale? No sabemos muy bien lo que es. Hay un libro que ponía que la inteligencia es aquello que definen las pruebas de inteligencia. Se lo digo tal como lo ponía, ¿eh? Vale, pero los animales, los delfines son muy inteligentes, pero no se pueden comparar con un ser humano. Hemos mandado naves más allá del sistema solar. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Hace 2 años le pedimos a una que girase un poco. La habíamos lanzado en el 78 y la nave giró. Esos somos los seres humanos. Hacemos atrocidades, pero hacemos cosas maravillosas como las naves espaciales. Bueno, inteligencia, lenguaje, ¿qué más me han dicho? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más tenemos de peculiar? ¿Cómo? Reírnos. No, los chimpancés se ríen también, ¿eh? Parece como que se atragantan, pero se ríen. ¿Cómo? Herramientas. Nos fascina hacer cosas con las manos. ¿Qué más? Ya, pero ahí tiene trampa. Porque ella dice somos conscientes de nuestra propia existencia. Yo no sé si un gato tiene conciencia de su propia existencia. Algunos, según se portan, parece que sí. Entonces, hay cosas que no sabemos, ¿vale? Hay algunas que nos hacen dudar. Algunas las hemos eliminado. Hay una definición del ser humano como el mono que usa herramientas. Pero cuando Jane Goodall vio a un chimpancé cogiendo un palo, quitándole las hojas para meterlo en un termitero y comerse las termitas, dijo, o cambiamos la definición de ser humano, cambiamos la definición de herramienta, porque esto no puede ser. Vale, más cosas. Muy bien, pero no sabemos también si las ballenas piensan que hay un paraíso para las ballenas. No sabemos si quieren trascender. Algo que no solo conduce, ya social. Somos muy sociables. Yo digo, cuando veo lo del fútbol, a mí no me gusta nada el fútbol, ya se lo digo, no me pregunten quién juega en la selección porque no tengo ni idea. ¿Se imaginan lo que es meter tantas miles de personas en edad reproductiva en espacios tan reducidos? Cualquier otra especie estarían chocándose con los cuernos ahí, ¿vale? Bueno, vamos a ir repasando las que a mí se me ocurrieron. Inteligencia está vista. Lenguaje visto. Sociabilidad. Somos súper sociables, que es maravilloso también. Cuando queremos castigar a alguien, le impedimos que sociabilice con quien quiera. Le metemos en eso, en el rincón, en la esquina o en una prisión. ¿Vale? Espiritualidad. En todas las culturas aparece que hay en todos los continentes unas creencias, pero bueno, vuelvo un poco a lo mismo, no sabemos si los animales tienen algo parecido o no. Hay una cosa divertida. Tengo que ver, bueno, alguien me tiene que ayudar una cosa. Cuando falten 15 minutos, y se acuérdense de que he empezado 10 minutos más tarde, me avisan, ¿vale? Hay un tipo que quería saber si los delfines tenían sagas, si contaban historias. Y entonces contrató a una chica
Y compró un chalet de un tipo rico, compró un chalet y le inundó con 1 metro de agua. Y la chica tenía una cama flotante y una mesa flotante e interactuaba con el delfín. ¿Saben cuál es el problema? Que eligió un delfín macho. Y como algunos de ustedes saben, el delfín macho lo único que quería era sexo. Porque somos así. Y fue un desastre, ¿vale? Pero eso nunca hemos sabido si los delfines hablan delfino o no lo hablan, ¿vale? O delfinés, no sé cómo se llamará. Destreza tecnológica lo han dicho muy bien también. Pudor es otra cosa que me llama mucho la atención. Nos tapamos partes de nuestro cuerpo. Hay cosas, distinguimos entre espacio público y privado. Nos desnudamos delante de algunas personas y en algunos lugares. Pero no lo hacemos, confío que no lo hagan, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. ¿Vale? Entonces, no conocemos ningún animal que se esconda para tener relaciones sexuales, ¿no? Es de los seres humanos también. Más cosas. El interés por las posesiones materiales. Acumulamos. Cualquiera que haya hecho una mudanza me entiende bien. O sea, un animal no hace eso. O sea, si ustedes ven una nutria que utiliza una nutria marina, que ha encontrado una piedra para romper los mejillones, tiene la piedra perfecta, rompe mejillones, termina y tira la piedra. No se le ocurre guardarla para la próxima vez que vaya a buscar mejillones. Somos así, ¿vale? Hoy lo que quiero es que piensen cosas en las que no han pensado nunca. Ya les he dicho, les ha tocado el rarito. Vamos a hablar de cosas de las que nunca les hablan, ¿vale? Bueno, más cosas. El arte, la música, la danza, las artes plásticas. No sabemos de ningún animal que pinte. Que no. Y a veces dices, para hacer una lanza, te das cuenta que han dedicado el triple del tiempo a tallar el asta que a lo que es fabricarla. O sea, nos fascinan cosas que no sabemos explicar muy bien, pero lo que les digo, para mí el criterio es que aparezca en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los continentes. Y lo último, que es el motivo de la charla hoy, es que contamos historias. Todas estas cosas no están aisladas. Por ejemplo, la literatura, yo creo que coincidirán conmigo, que está también dentro del arte. Pero es también importante la sociabilidad. Necesitamos saber quién se acuesta con quién. Porque necesitamos saber quién está libre y quién no está libre. Es fundamental. Y saber en el pueblo qué es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, contar historias es uno de los ejes de ser humano. Es una de las cosas importantes de nuestra vida. Es una de las cosas que no advertimos apenas, pero que son claves de nuestra supervivencia, de nuestra felicidad, de quiénes somos. Más cosas. A eso es a lo que yo me dedico. ¿Cuánto pesa un cerebro? Muy bien. Joder, ¿se da cuenta que estoy aquí con gente 1,3 kg, 1,4 kg? ¿Más el del hombre o más el de la mujer? Porque somos más listos, ¿no? No lo piensa nadie, es curioso. Porque somos más grandes. Somos más voluminosos corporalmente. Entonces, si eres más grande, tienes más cerebro. Pero si corriges por tamaño corporal, la diferencia desaparece. ¿Vale? ¿Qué consistencia tiene? Consistencia. Como un flan. Eso es, para que nos den un flan. Todos vemos cómo es un flan. Entonces, claro, un flan es muy frágil. Tenemos un cerebro súper protegido, con líquido cefalorraquídeo que está ahí flotando a 37 grados, con las meninges, 3 meninges, cada una más fuerte que la anterior, con un cráneo. Es decir, no protegemos nada con esa misma presión, con ese interés. ¿Vale? Pero es que ahí está lo que les he dicho antes, está nuestra supervivencia. Entonces, súper protegido. Pero tiene un problema, está encerrado. Vive en la oscuridad. Si no tuviéramos los órganos sensoriales, los receptores de los dedos, el oído, el cerebro está perdido. No sabría nada de lo que está pasando. Y entonces, si hemos dicho que otra de nuestras características es el lenguaje, eso que recibimos lo comparamos con lo que han recibido los demás. Intercambiamos información, nos contamos cosas. Y eso es parte de nuestra vida. Bueno, el ser humano es un narrador compulsivo. No aguantamos callados. No está mal, no es nada pecaminoso. Es que nos gusta hablar y nos gustan las
las historias y nos gusta que nos las cuenten también, ¿vale? Entonces, ahí están, por ejemplo, los chistes. Los chismes les he puesto también. Las nanas, las cosas que nos contaban nuestros papás de pequeños. Y hay una cosa, cuando venía al curso venía pensando, ¿y qué les cuento, no? Y a mí me ha gustado leer siempre, me fascina. Y yo, cuando me prohibían ya leer, tenía que apagar la luz, que eso nos habrá pasado a muchos, leía debajo de la cama con una linterna. Y si me pillaban me echaban la bronca, pero con los años me di cuenta de una cosa que me fascina y que me encanta y que me da súper tierna. Y es que yo nunca tenía que cambiar las pilas. Mi padre me echaba la bronca, pero está claro que me ponían pilas nuevas en la linterna, ¿vale? Entonces, las cosas tienen su parte bonita. Y esto nos pasa desde las cavernas, ahora les quiero hablar de cavernas también. Ahí estamos. ¿Eh? No nos damos cuenta, es decir, Castilla y León, yo digo, es una comunidad pobre, pero el 70% de los fósiles humanos que hay en este planeta están en Castilla y León. 70%. No tenemos, ojalá, hay quien diría, si tuviéramos el 70% del petróleo del planeta, pues no sé si es buena idea lo de tener tanto petróleo, no les va muy allá, ¿no? Vale, pero esta gente pintaba. Eso que hemos dicho de las artes plásticas, que no lo hemos visto en ninguna otra especie, ellos pintaban. No sabemos por qué. Hacemos hipótesis, entonces decir, si tú pintas un bisonte, ¿qué estás pintando? ¿El menú de la comida? ¿O tu sueño dorado? Yo tener un rebaño de bisontes. ¿O son los dioses? Y me como. Es muy curioso porque si van a Altamira, por ejemplo, los bisontes están en la zona profunda. Siempre están las pinturas no donde hay luz, donde no hay luz, donde no llega la luz. Entonces, esos son los datos que tenemos. Y hay cosas que son muy fascinantes. Por ejemplo, ¿cómo imaginamos al que pintó los bisontes de Altamira? ¿Así como este? No. ¿Más? Más rudos. Pero si es Antonio Banderas, ¿qué me están contando? Bueno, miren, yo les traigo la parte científica también. La parte científica es que dice, cuando somos fetos, las hormonas que empieza a producir nuestro organismo afectan a distintas cosas y una de las que afectan es a la longitud de los dedos. ¿Lo habían oído alguna vez? ¿No? ¿Veis? Es que aprenden mucho viniendo aquí a estos cursos. Bueno, hay una cosa que me fascina que son las manos. Aparecen en todas partes. ¿Qué significa? Pueden decir lo que quieran, porque la realidad es que no tenemos ni idea. Yo estuve aquí y soy un paleto que he dejado mi marca. Hay algunos que son negativos, es la mano y soplando el pigmento con una caña alrededor. Otras son positivos, es meter la mano en el recipiente y plantarla en la pared. Pero hay algunas pruebas que son así de espectaculares. No, así. Entonces, lo que les digo, no sabemos cuáles, pero lo que sí que sabemos es que en función de las hormonas, de la cantidad de testosterona y estrógenos, podemos distinguir, no es perfecta, porque depende de muchos detalles, luego si quieren me preguntan, se lo cuento más despacio. Podemos distinguir las manos de si son de hombre o de mujer. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? Que el 75% son manos de mujer, al menos. ¿Qué quiere decir? Que en vez de un tipo barbudo, es muy posible que fuera una mujer la que estaba ahí en la cueva. Tenemos que empezar a contar estas cosas, porque siempre asociamos que los que hacían las cosas buenas eran los sapiens y no los neandertales, eran los hombres y no las mujeres, ¿verdad? Y entonces afortunadamente se nos están cayendo muchas de esas suposiciones. ¿Vale? Entonces, si lo piensan, tiene mucho sentido. Si la madre estaba obligada a quedarse con el crío, pues ¿quién es la que tenía tiempo y estaba allí para poder hacer esas cosas al mismo tiempo que se encargaba del crío? ¿Vale? Pero insisto, distingan bien lo que les cuento, lo que es ciencia y lo que les digo, no sabemos. Porque es así lo bonito de la ciencia. ¿Vale? Bueno, así nos lo enseñan cuando ustedes visitan una cueva o una reproducción o un libro.
Pero yo digo, esto no es verdad. Así no lo veían, estaban en la oscuridad. Y había un tipo o tipa con una lámpara de aceite que la movía y te contaba la historia. Yo he hecho mi experimento. Esta misma imagen, la misma, les enseño trozos. Ahí se ve una leona a lo lejos, se ve muy pequeñita, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Ya les digo, esta es mi interpretación, ¿eh? Ustedes seguro que hacen una mejor que yo. Siguiente. La leona está mucho más cerca. Simplemente la cabeza es más grande, ¿vale? Y ahora fíjense. La leona es como que ha agudizado el perfil. Es más oblicuo, se está agachando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ha encontrado algo, ha visto algo. Y fíjense, ahí nos empieza a poner patas. La leona se está acercando hacia la presa. Y de repente vemos una mezcla de cabezas seguidas, muy rápido. Si yo lo muevo con rapidez, eso es como los dibujos animados, se está acercando. Y de repente ahí veo como un, no sé qué, si es un ciervo, un caballo, una garra, la leona, todo mezclado. Se ha echado encima de la presa. Está tragando. ¿Se dan cuenta del movimiento de un animal de tragar, de levantar la cabeza a hacer ese momento? Y finalmente, ¿cómo termina la historia? La leona se marcha. La vemos alejándose. Entonces, alguien, no sabemos muy bien el motivo, está enseñando a sus compañeros cómo caza una leona. Está contando que ha visto a alguien que no ha visto a nadie nunca. No lo sabemos. Pero es fascinante imaginarse a esta gente sentados allí, viendo como el que mueve la lámpara de aceite les cuenta algo que ha descubierto, algo que ha soñado, algo que imagina o que se lo ha contado el dios de turno, lo que sea. Aquí les traigo otro ejemplo que me parece fascinante. Un rinoceronte. El rinoceronte todos sabemos que tiene un único cuerno, pero si yo le pinto muchos cuernos y lo veo con algunos se acordarán, ¿se acuerdan los libritos que tenían un dibujito en la esquina y movías rápido y veías moverse? Eso están haciendo estos tíos prehistóricos. Están haciendo que ese animal, moviendo la luz, enfocando, se está desplazando, está embistiendo, está moviendo ese cuerno. ¿Vale? Bueno, entonces estamos ahí alrededor del fuego, comiéndonos un trozo de mamut y todos contentos y contando lo valiente que he sido y cómo he ido a cazar. Y fijaros aquí que estáis merendando la barbacoa gracias a mí. ¿Vale? Evidentemente, exagero un poco, ¿no? El animal es como lo de los pescadores, ¿no? Es decir, siempre es el más grande que se ha visto en este río. Ahora les digo, ¿se imaginan lo que era esto también? ¿Se imaginan cazar un animal como este con unos cacharros hechos con un palo y una piedra atada? O sea, yo digo, esto es difícil de imaginar cazar esto con un rifle con mira telescópica, pero con un palo. Bueno, pues lo hacían, cazaban, ¿vale? Y hay cosas que son sorprendentes. Primero es sorprendente que sobrevivieran, pero el que sabía cazar, ese era importante. Y hay cosas. Todos los rubios se cree que derivan de un único mutante que vivió hace unos 8.000, 10.000 años. Y entonces lo normal es que esa mutación hubiese desaparecido, porque los rubios, pues es que producen menos melanina. Solo que pasó que cuando algunos se fueron hacia el norte, con menos melanina, tú hacías más vitamina B. Y entonces las poblaciones nórdicas, sabemos que hay más rubios proporcionalmente que en otras partes. ¿Y qué pasaba? Pues lo que ha pasado en nuestros pueblos de Castilla y León toda la vida, que la rubia triunfaba, ¿vale? Porque era distinta, era exótica, muy bien. Y a mí yo estuve en Noruega y me decían que qué guapos los hombres morenos. Digo, yo te mando 200 y me mandas a 200 de tus compañeras que hacemos un negocio redondo. ¿Vale? Entonces dices, se cree que por eso sobrevivieron los rubios, porque eran deseados como un estatus o como una belleza distinta, porque también son cosas que nos atraen, ¿vale? Pero tiene sus riesgos, como todos saben, porque no podemos elegir de todo, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos. Tejemos historias, intercambiamos ideas y experiencias, eso ya se lo he dicho. Contar historias da sentido al caos.
Cada día vivimos miles de cosas. Pero si te dicen cuando llegas a casa qué has hecho hoy en el cole, de todo lo que has aprendido, hay dos cosas que son importantes. Y esas son las que cuentas, o las que deberíamos contar. ¿Vale? El lenguaje, el cerebro, la escritura son todo herramientas de este proceso. Contar historias es el cerebro en acción. Y por último, ¡epa! Vaya por Dios, se disparó. Bueno, me sirve para ir más rápido, que veo que me queda mucho por contar. Bueno, cada historia es un puente entre mentes. Ya está. Quédense con unos flashes de cosas sencillas. El amigo imaginario. Otra cosa que es fascinante si la piensan un poco. Hablamos con un niño, algunos te dicen que lo ven y otros que sienten su presencia. O sea, me parece un tema fascinante porque desarrollas una voz interior. Y como les pongo ahí, 2/3 de los niños menores de 7 años, creo que eran, sí, tienen un amigo imaginario. O sea, es muy común, no es una cosa que digas. A mí me ha escrito un compañero todo preocupado porque su hijo tenía una elaboración de amigo imaginario que le empezó a asustar. Y yo le dije, todo lo que sabemos sobre los amigos imaginarios es que es bueno, que es algo que les permite jugar, que es algo que les permite expresar los miedos, que exploran el mundo de los adultos, les ayuda a afrontar dificultades reales. Niños sometidos a maltrato es más común que tengan un amigo imaginario. ¿Vale? Mayor capacidad de mentalización. ¿Qué es eso? Es un término nuestro. Mentalización es ponerte en los zapatos de otra persona, entender cómo alguien se siente. Los niños con autismo, que es un tema que me fascina, no tienen una buena mentalización. Entonces, muchas de sus dificultades es de ser literales, de no entender. Si ustedes están en clase, un ejemplo y es mucho más fácil. Dices, ¿quién ha salido? Y dices, ¿quién ha sido el que ha hecho esto? Pues el niño con autismo ha sido Roberto. Roberto piensa que es un chivato, que es un tal, y le va a esperar a la salida. Pero él no entiende, porque según su forma de pensar, está contestando a lo que le han preguntado honestamente y verazmente. Pero nosotros entendemos que eso no siempre, y por eso mentimos. Y mentimos con una facilidad asombrosa. Todos mentimos como mínimo unas 30 veces al día, ¿vale? Bueno, más cosas. Hay lenguajes que perdemos. Los alemanes tienen pasta y entonces estaban estudiando una cueva en Francia y había unas pisadas. Entonces hicieron como tenían dinero, trajeron a 3 africanos, lo que llamábamos antes, ahora parece que es un término despectivo, ya no se usa, pero eran lo que llamamos bosquimanos. Y entonces esta gente sabe leer las pisadas, pero entre leer las pisadas está identificar a todos los de tu pueblo, para saber si alguien ha venido aquí o el que ha venido es uno que se está metiendo en nuestro territorio. Y entonces ellos pensaban, había una zona que veían las pisadas muy cerca y les trajeron a estos bosquimanos y dijeron, no, esto es una niña de 13 años que lleva un bebé y lo lleva en este lado, por eso, claro, fíjate que el pie izquierdo está más hundido, porque va sujetando un bebé. Entonces lo que les quiero decir es que hay un montón de cosas, de lenguajes, que ya no hablamos. Ya no hablamos el lenguaje de las huellas, porque no es importante para nosotros. Si lo fuera, seguro que podríamos recuperarlo. Más cosas. La música. La música es otro lenguaje universal. Oímos muchísimas canciones que no entendemos lo que están diciendo. Y algunas cuando lo entiendes casi mejor. Dices, cuando dices lo del reggaetón y compañía, dices, joder, yo les digo a mis alumnas, ¿pero esto de verdad te parece bien? Pero bueno, mejor dejar ese tema. Esto está hecho con un hueso de un buitre. Y cuando se ve la distancia entre los agujeros es perfecta. Es una flauta que sonaría muy parecida a una flauta actual. Luego no solo es construir el instrumento, sino saberlo usar, ¿no? Pero bueno, es una pequeña broma. El lenguaje, les pongo aquí, no es solo un sistema de signos. Activa redes. Redes, por ejemplo, de memoria, redes de emociones. ¿Se dan cuenta cuando de repente estás leyendo un libro y te echas a llorar? Es alucinante. Te estás poniendo en la piel de ese protagonista, estás viviendo su experiencia.
es que de repente el barco se ha hundido y tienes que agarrarte a una madera que flota. Y si lees, eres más empático. Vas a entender más a la gente que se tiene que agarrar algo porque está en dificultades. ¿Vale? Bueno, tenemos otra. René Brown es de la Universidad de Houston y es la experta un poco en este mundo. Y ella dice que las historias son simplemente datos con alma. A mí que me gustan las cosas antiguas, y a veces cuando digo no, busco un objeto que tenga alma. Y no lo sé explicar muy bien, pero muchas veces me entienden. O sea, yo de repente veo un edificio o algo y digo, joder, esto no se ve desde la calle. El que ha hecho esta cornisa lo hizo para él, porque estaba fascinado por la belleza de lo que estaba haciendo con sus manos. Y eso es importante también. Bueno, la red neuronal por defecto. No quiero contarles muchas historias de lo mío, pero alguna cosa que se les quede. Tenemos una red, en el cerebro funciona por redes, por circuitos. Y hay una que se activa cuando estamos relajados. Eso que decimos irte por los cerros de Úbeda, divagar. Entonces es muy interesante porque cuando estamos sin un tema focalizado, nuestro cerebro hace eso. Y es muy típico de artistas. Eso que decimos la inspiración, porque en esos momentos de no focalización estableces asociaciones, tu cerebro relaciona cosas distintas, dispersas, no relacionadas entre sí. Y eso es clave en la creatividad. Entonces hay quien dice tenemos que reivindicar la red neuronal por defecto. No estás perdiendo el tiempo, no estás adormilado, estás funcionando de una manera distinta. Desde hace muy poco, todos han oído hablar del genoma humano, entonces ahora tenemos el conectoma humano, que son las conexiones del cerebro humano. Y entonces lo que nos ha servido es para entender mucho mejor cómo funciona el cerebro. Entonces ya les digo una cosa, se ha encontrado una zona que se numeraron y es 55B, es la zona que se activa en el cerebro cuando nos cuentan una historia. Que es importantísimo porque dedicamos el cerebro a cosas que tengan un valor crucial para nuestra supervivencia. Entonces, tener una zona dedicada a que te cuenten historias, lo que quiere decir el mensaje es sencillo. Esto es clave para que sobrevivas como individuo y como especie, para que tengas descendientes, para que por mucho que esté el mundo cambiando, sigamos aquí. ¿Cómo es eso? Y el hombre subsistirá. La escritura es otro gran catalizador. Les pongo ahí, externalizó. Claro, hay unos relatos de aborígenes australianos que hablan de que hay unas aves muy grandes y hay erupciones volcánicas. Bueno, curioso. Pero resulta que esas dos cosas son reales, han existido en Australia, pero existieron como hace 8.000 años. Entonces, ¿cuál era lo que les asombraba? Es decir, esto que cuentan, que se han estado contando de abuelo a hijo, abuelo a padre, o sea, generación tras generación, durante cientos de generaciones, porque lo consideraban importante, lleva miles de años ese relato. Pero ahora cuando lo escribimos, de repente ya rompes con las barreras biológicas. Ya no hace falta estar ahí. Es decir, la escritura te permite hablar con los muertos, comunicarte con lo que Montaigne hablaba de su amigo. Cuando él dice, porque él era él y yo era yo. Por eso explica su amistad. Entonces nos lleva a entendernos, a entender cosas que no están ahí, ¿vale? Entonces la escritura no es natural. O sea, tú si te pones en un entorno natural, hablas, pero no lees. Es algo mucho más reciente que aprovechó otras áreas cerebrales, ¿vale? Bueno, y las cosas muy importantes como los libros sagrados o las leyes, las escribimos en piedra si es posible, para que no haya dudas de lo que ha dicho el rey. El rey Hammurabi aquí lo que dice es al médico que mate a alguien, cortarle la mano. Yo se lo digo a mi hermano el cirujano a ver qué le parece. O sea, es decir, no sabemos si se aplicaría o no, pero el mensaje es contundente. Si matas a alguien, te voy a cortar la mano para que no mates a nadie más. ¿Vale? Bueno, Sartre lo dice maravillosamente bien. Dice, el hombre es siempre un narrador de historias. Vive rodeado de sus historias y de las ajenas. Ve a través de ellas todo lo que sucede y trata de vivir su vida como si la contara.
Bueno, y aquí les traigo una serie de pinceladas que me parecen importantes para lo que está. A ver cómo voy de tiempo. ¿Cuánto? ¿Menos cuarto? Vale, me quedan entonces 15 y 10. El poder de contar historias. Les he traído algunas pinceladas, ¿vale? Primera, si yo les digo café, inmediatamente la parte de su cerebro relacionada con el olfato acaba de iluminarse, acaba de activarse. Ustedes no están oliendo café, pero su cerebro está a la expectativa de que de repente le llegue un aroma que le gusta o no le gusta, eso ya no entro. Pero de repente está respondiendo a un estímulo exterior. ¿Vale? Segunda cosa, las personas que leen más novelas y cuentos entienden mejor a los demás, tienen más empatía. Esto es muy importante, porque una de nuestras preocupaciones es que este mundo cada vez tiene menos empatía. Entonces, ¿cuál es la receta sencilla? Hay que leer cuentos. ¿Por qué? Porque tú te pones en la piel de Pulgarcito y de Caperucita. Hay una frase que me fascina. Es de Chesterton. Ya nadie lee a Chesterton. Es un católico del siglo XIX. Eso ya no interesa a nadie. Pero Chesterton dice, hablamos a nuestros hijos de dragones no porque existan, sino para que sepan que se les puede vencer. Me parece fascinante, porque es lo que hacemos. ¿Por qué les contamos? Porque si eres valiente, si eres luchador, si confías en tus amigos, si eres bueno, si no te rindes, si ante la dificultad más terrible que te puedas imaginar, un dragón que echa fuego por la boca, tú peleas, el mensaje es que le puedes vencer. Y por eso les contamos a nuestros hijos estas historias. ¿Vale? Más cosas. Cuando oímos la peripecia en personaje, la oxitocina la venden en los Estados Unidos, puedes comprar oxitocina. Y de hecho se plantearon fumigarla en los conflictos raciales, que es la hormona del vínculo. La oxitocina, cuando los chimpancés van a la guerra, van por parejas. Pero el batallón de Tebas griego iban por parejas también. Tú no podías volver si tu compañero había muerto. Tenías que luchar hasta morir. Y es nuestra cultura, es Grecia. Y la oxitocina, cuando te enamoras, generas un vínculo de oxitocina. Luego tienes un hijo y entonces la oxitocina se genera al amamantar y ya dejáis de hacernos caso y toda la atención se va a ese pequeño monstruo cabezudo, ¿no? Nuestro cerebro distingue con los clichés, con las cosas así, con las cosas que no tienen interés, no se activa. ¿Vale? No, eso no son historias, no valen, eso no sirve. Más cosas. El viaje del héroe es Indiana Jones, es Ulises. O sea, es la fundación de nuestra cultura, es la mitad de las películas de Hollywood. ¿Quién es en El Señor de los Anillos el héroe? A ver. ¿Alguien lo ha dicho por ahí? Muy bien, es Sam. ¿Os acuerdas la característica del héroe? Que está tranquilo y de repente le vienen a buscar y él no tenía ganas. Y le hacen pasar un montón de peripecias. ¿Pero qué es lo que quiere Sam en toda la saga? Volver a casa con la chica que le gusta. Eso es el héroe. Es el que a pesar de todo, de no tener interés, de no busca aventuras, busca volver a casa. Y esa es la fundación de nuestra cultura occidental. Ulises quiere volver a casa. Le pasa de todo y tiene amoríos, todo lo que queráis. Pero quiere volver a casa. Yo digo, de los momentos más preciosos, ¿quién reconoce a Ulises? Su perro, que está viejísimo, se está muriendo, le maltratan, está lleno de pulgas, lo dice así. Y Ulises tiene que hacer un esfuerzo para no acariciar al perro, porque le van a descubrir. Y entonces tiene ese momento que el perro, que de repente descubre que su Dios ha vuelto, se levanta por última vez y cae muerto. Pero ya sabe, el rey ha vuelto. Y aquí esto se va a arreglar, todo esto que estoy sufriendo y todo esto que estoy viendo en esta casa, ¿no? Bueno, y en el clímax de la historia se genera cortisol. El cortisol tiene muy mala fama ahora porque está ligado al estrés. Pero el cortisol lo que nos hace es distinguir. Si tú tienes un examen, tienes cortisol. Entonces el punto es decir, no puedes vivir en estrés continuo. Eso es malo. Pero el estrés puntual está bien. Es que te estás acercando a la chica o al chico que te gusta. Hoy estoy muy veraniego, ¿no? Con esto de los amoríos.
Bueno, más cosas. Contar historias. Algunas es la forma más antigua de educar. ¿Cuál es el mensaje de Caperucita? Yo no sé si esto sé, pero es muy probable que sea decir, si eres una chica, vas sola, tienes que tener cuidado. Te puedes encontrar con alguien que no es quien parece ser. Y tienes que tener precaución y no confiar. No sé si eso es el mensaje o me lo estoy inventando yo ahora, pero muchos de esos cuentos tienen una moraleja, tienen unas cosas para llevarte de vuelta, ¿vale? Siguiente, es la forma más poderosa de poner ideas en el mundo. Mucho de la publicidad es una historia. Los anuncios que más nos gustan, que más nos impresionan, tienen su pequeña historieta. Es una forma de conectar con otras personas y ayudarles a que vean lo que tú ves. Esa conexión que hablábamos antes, esa sociabilidad en la que compartimos cosas. Da esperanza una y otra vez. Si habéis leído a Primo Levi, a cualquiera de los que escriben en la época de los campos de concentración, te cuentan que había teatro. ¿Tú te imaginas en el lugar más abierto del mundo, con la desigualdad más terrible, los asesinos, todo lo que queráis, haces teatro? Haces teatro porque quieres sobrevivir y cuentas esas historias. Y todo el mundo lo recordaba como lo único feliz que tenían eran esas mini obras de teatro en el campo de concentración. Y es la actividad más esencial de los humanos. Todos tenemos una historia que contar, ya os lo he dicho. Tradición oral, cerebro lector, no me da tiempo yo creo a contaros todo esto. Contar historias sincroniza los cerebros. Bueno, esto neuroquímica tampoco os lo voy a contar. Para que el año que viene me vuelvo y os lo cuento. Bueno, la memoria no es lo que creemos. La memoria soléis pensar que es como un archivo fiable del pasado. Todos estamos convencidos de cosas que jamás sucedieron. Esto lo podemos hacer en el laboratorio y lo hicieron en Inglaterra. Consiguieron convencer al 70% de los estudiantes universitarios de voluntarios que habían tomado el té con el príncipe Carlos. 70%. Imaginaros que de aquí al 70% os podríamos convencer de que habéis tomado el té, no sé, un café con la reina Leticia. Tú dices, pero ¿qué dice este tío? ¿Quién me va a convencer a mí de que yo he tomado el café con la reina Leticia? Os aseguro que funcionan. No al 100%, pero al 70%. Más de 2/3. Entonces, todos rellenamos los huecos en la memoria. Todos intentamos ser coherentes cuando nuestra vida está llena de incoherencias. Pues nuestra memoria no es fiable, eso lo sabemos. Y es terrible porque en nuestro sistema judicial la cosa más potente es la prueba, las declaraciones de los testigos, que ya os digo que son muy fácilmente manipulables, ¿vale? Bueno, más cosas. Empatía narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Las historias nos permiten experimentar vidas ajenas. Yo creo que es algo que todos los que seáis lectores los hemos vivido. Hemos estado con John el Largo en la Isla del Tesoro. Nos hemos subido con Don Quijote y hemos visto las cosas que pasaban ahí. Con quien nos guste, con Asterix, con... O sea, yo me acuerdo, ¿qué os digo yo? De Tintín. Tintín que se queda colgado en una roca con su amigo y entonces tienes que cortar la cuerda porque es mejor que al menos uno viva. Y entonces es lo que os decía antes, estás educando. Tienes que decir que tienes que llegar al sacrificio por los valores en los que crees. ¿Vale? Bueno, leer sobre emociones activa las más breves que vivirlas. ¿Habéis oído hablar de neuronas espejo? No me da tiempo, es eso. Es lo que dice, mono hace, mono ve. Se activan las más neuronas cuando ves algo o cuando lo haces tú. Las novelas son simuladores sociales, vemos sitios, lugares. La empatía reduce prejuicios y aumenta la comprensión. Y contar historias es ejercitar la capacidad de ponernos en el lugar de otros. El futuro, para que nos dé tiempo a charlar de lo que queráis. Realidad virtual. Hay cosas de estas que tengo dudas, ¿vale? Os he puesto la bibliografía por si alguien tiene interés en saber de dónde saca estas cosas, pero
Tú ahora tienes unos aparatos que tienen unos sensores hápticos, que sería como de tacto. Entonces, ¿qué puede ser? Hay dos grandes mundos en el que se está planeando su desarrollo. El juego, eso es otro. O sea, no os lo he puesto en las cosas típicas o exclusivas de los seres humanos, porque los animales juegan muchísimo. Tengo un vídeo que es un cuervo que coge una tapa en un tejado con nieve, se sube, resbala y cuando se termina el tejado vuela y vuelve otra vez a empezar. Un cuervo. Entonces, yo os digo, el juego nos fascina, nos vuelve locos, pero los juegos con palabras, de adivinanzas, los juegos de mesa, y seguimos haciéndolo de adultos, otra cosa muy típica nuestra. Y el otro ámbito que nos interesa mucho es el sexo. Entonces hay quien también está muy dispuestos, muy abiertos a gastar dinero, a probar cosas. La inteligencia artificial, que será uno de los debates, yo estoy un poco ya aburrido de la inteligencia artificial, ¿vale? Primero tengo dudas de si eso es inteligencia. Y ya os digo, yo escribo mucho, entonces todo lo que yo he escrito se ha usado para la inteligencia artificial sin que me hayan pedido permiso ni me hayan pagado. ¿Vale? Entonces yo no sé si tengo derecho a usar ahora la inteligencia artificial para que produzca para mí. Pero me genera una inquietud, os digo la verdad. ¿Sabes? No tengo una historia clara. Neurocine, películas que se adaptan a nuestra realidad cerebral. Claro, yo he trabajado en olfato durante bastante tiempo y en el olfato intentaron hacerlo en el cine. Entonces, pues imaginaros que llegaba el protagonista, esto es un ejemplo real, abría un horno y sacaba una hogaza de pan y entonces llenaba el cine de olor a pan. Y entonces el problema que había es que era muy difícil vaciar el aroma de la sala, entonces se superponían. Pero hay un tipo que no os acordáis de él que se llamaba Divine, que era una especie de transexual así. Bueno, Divine hizo una cosa que era que según iba saliendo la película aparecían números y tenías que rascar, era un rascar estos, y oler. Y entonces en un momento de la película él se tira un pedo y tenías que rascar. Y entonces él decía que era la única vez en la historia que se había conseguido que la gente pagara por oler un pedo ajeno, ¿no? Bueno, pero está bien, ¿eh? O sea que... Bueno, entonces yo no creo que estas cosas funcionen, porque somos muy diversos. Eso es otra cosa que es interesante también. Vuestro cerebro es único, tan único como vuestras huellas dactilares. Algunos de vosotros seréis madrugadores y otros trasnochadores, unos extrovertidos y otros introvertidos, y otros lo que sea, cualquier cosa. Y el detalle bonito es que no hay una forma correcta de ser, todas lo son. ¿Vale? Sí. ¿Eso qué es? ¿Cuánto? Vale, ¿me quedan 15 o termino ya? Vale. Bueno, entonces, yo os digo, hay cosas que tecnológicamente son muy complicadas. Entonces, leer vuestros cerebros cada vez es más barato. Antes costaba una millonada, pero ahora con unos pocos cientos de euros lo podemos hacer. Y tú puedes mover un helicóptero de juguete, eso lo he visto hacer, vamos, lo he hecho. Un helicóptero de juguete con tu cerebro, con una especie de diadema, y entonces le dices sube, baja, izquierda, derecha. ¿Para qué eso es interesante? Para lanzar drones. Porque si manejas un helicóptero, manejas un dron. Y en vez de andar aprendiendo a manejar un joystick o un mando, lo haces instantáneo a una velocidad mucho más rápida, ¿vale? Bueno, hay historias que saltan entre plataformas. Tenemos distintas formas y yo digo, hay cosas a las que no llegamos, no vamos a conocer. Yo digo ya, yo aprendí Right Now, un chisme para escribir. Luego aprendí otro que era Word. Y luego ya aprendí Microsoft Word. Y yo dije, me da igual que el siguiente sea una maravilla. No pienso aprender nunca ninguno más, ¿no? Y ahí sigo. Entonces, la neurociencia informa a guionistas y narradores. Hasta ahora lo hacemos todo. Tú tienes una serie de lectores que te juzgan un guión. Pero ahora tenemos una opción que es que un ordenador te juzgue. Funciona muy bien con la música. Ya en muchos casos saben qué música va a ser un éxito antes de que nadie la escuche. Porque somos muy previsibles en muchas cosas, sobre todo en cosas complejas.
Entonces, ¿el futuro cómo será? En mi opinión, más inmersivo estaremos. O sea, igual que decimos ahora estamos conectados todo el día. Y si un día se nos va la luz y no podemos cargar el teléfono, estamos perdidos. ¿Cuál es el problema? Nuestro cerebro funciona con entrenamiento, como todo nuestro cuerpo. Yo les digo a mis alumnos, ellos van muchísimos al gimnasio. O sea, ahí está muy bien, ¿eh? Porque son la generación más sana. Muchos no beben o beben muy poco, no fuman, ha bajado el consumo de drogas porque tienen ese culto al cuerpo, podríamos llamarlo. Pero yo les digo, trabajar un poquillo el cerebro también, ir un poco a la biblioteca, no solo al gimnasio. Pero eso lo ven menos todavía, pero irá cambiando. Mucho más personalizado. Mi ámbito es el de la biomedicina y en biomedicina lo tenemos claro. Hay una dosis de medicamento que para una persona es la adecuada, para otro es una sobredosis y a otro ni se entera. Y hay una primera acomodación que es el tamaño. Dice, ¿usted cuánto pesa? Y entonces ya te dicen cuánto tienes que tomar. Pero eso es muy burdo, porque, ¿sabéis? Por ejemplo, los japoneses se emborrachan mucho más que los occidentales. Entonces, cada día iremos afinando en esas cosas. Y lo último es que lo que os decía, que las neurociencias nos explica muchas de las cosas que no entendemos. Vamos a entender poco a poco por qué, o sea, ¿qué os digo yo? Un hábito. ¿Cómo romper un hábito malo? ¿Cómo generar un hábito bueno? Y eso lo vamos entendiendo ya. No es que sean, todavía estamos en pañales, pero estamos avanzando en muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Entonces tendremos que hablar. Os pongo un ejemplo, y que siempre creo que los ejemplos quedan más claros. Os he dicho que hay entre vosotros ¿quiénes sois madrugadores? ¿Os gusta levantaros pronto? Vale. ¿Quiénes sois trasnochadores? ¿Os gusta más la noche y os quedáis? Vale. Todos, cuando somos adolescentes, nos volvemos más trasnochadores. Los que tengáis o hayáis tenido hijos en esa edad, estás súper activo, estás mandando mensajes, no ves, claro, los padres, oye, vete a la cama que mañana hay instituto, pero no les llega. Entonces, sabemos por neurociencia que te vuelves más tarde, más trasnochado. Todos. ¿Qué hicieron los daneses? Probaron con la mitad de los institutos empezar la clase más tarde. Y los resultados mejoraron un montón, simplemente porque los alumnos no estaban dormidos. Entonces hay cosas que vamos sabiendo, otra cosa es que cuando lo cuento eso a mis compañeros de instituto me dicen, ya, pero es que yo tengo que recoger a mi hijo a las 2:30. Yo, bueno, si el problema de la educación española es a qué hora tienes que recoger a tu hijo, pues lo mismo no están tan mal las cosas. Pero es una broma también. Pero sí que tenemos que aprovechar la ciencia, porque la ciencia lo único que te ayuda es a saber si algo es cierto o no es cierto. No es otra cosa, no es magia. Es algo muy básico, muy sencillo. Vale, y no sé qué tenía. A ver. Sí, la última que tenían, pero ya no os lo cuento. Os quería contar una historia. Pues no la cuentas, que no tenemos Que no hay más tiempo. No, no, no. Venga. No, hemos comido casi con la comida. En 3 minutos. Esta pareja eran un alemán y una francesa. Y se dedicaron a estudiar el cerebro humano. Lo que veis ahí delante, esa máquina es para cortar rebanadas de cerebro. Y a él le hicieron un encargo muy especial, que era que estudiase el cerebro, no sé, la siguiente, de Lenin. ¿Vale? Entonces, los soviéticos tenían mucho interés en que se estudiase el cerebro de Lenin. Pero el mejor científico era un alemán, que era este tipo, que es Vogt. Entonces, el ejército alemán estaba por el Tratado de Versalles, no podía probar sus nuevas armas en Alemania. Entonces, el truco fue irse a la Unión Soviética. ¿Entendéis esa jugada? Allí probaron de todo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que los alemanes y los soviéticos durante muchos de unos años se llevaron muy bien, pero luego pelearon. Él se piensa que les dijo a los rusos lo que querían oír, que es que Lenin tenía un cerebro distinto. Y esta es la historia tiene un final
Cuando rompen con los rusos, el gobierno alemán, que le ha rogado que vaya a Rusia a hacer esa ayuda que le han pedido los soviéticos, le ordena con 60 y tantos años ir al ejército. ¿Vale? Porque dice que es un colaboracionista, que es demasiado amigo de los rusos. Insisto, fue porque le mandaron ir. ¿Vale? Y entonces, cuando está acabando la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tienen un miedo. Y es que en el laboratorio de Fogg, ¿qué es esto?, hayan muestras del cerebro de Lenin y que caigan en manos de los americanos. ¿Por qué? Porque se cree que en el cerebro de Lenin había neurosífilis. Y entonces que los americanos lo pudieran usar para desacreditar a Lenin. Entonces mandaron una operación de comandos al final de la Segunda Guerra Mundial a Berlín, para entre las ruinas de Berlín encontrar unas preparaciones histológicas, y es a lo que nosotros nos dedicamos. Y esa es la historieta con más detalles, pero que era lo que os quería contar. Así que nada más. Muchísimas gracias.